Mi nombre es Carlos Felipe Romero Galvis, soy economista, especialista en política social y magíster en desarrollo educativo y social. Hoy vengo a hablarles sobre pobreza. En mi experiencia profesional y en mi formación he tenido que enfrentarme a distintos discursos y conceptos de lo que es pobreza. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes lo que a lo largo de muchas reflexiones he podido dilucidar o conceptualizar de lo que es pobreza. La pobreza debemos entenderla como una pérdida del equilibrio económico, social y político de una sociedad. Esto, entendido como esta pérdida de equilibrio, la podemos entender algo así como cuando consumimos demasiadas calorías, ¿sí? Y podemos entrar en estados de obesidad, o por la falta de ese consumo de kilocalorías podemos entrar en estado de desnutrición. Por consiguiente, debemos entender la pobreza como un desequilibrio. Otro ejemplo lo encontramos en el medio ambiente, en los ecosistemas. Cuando un factor incide y afecta el equilibrio del ecosistema, este ecosistema entra en crisis, entra en una situación de pérdida de equilibrio. Un ejemplo es el vertimiento de residuos industriales sobre un cuerpo de agua. Por consiguiente, otros factores o actores que están presentes en el ecosistema van a ver afectados. Lo mismo nos pasa frente a la pobreza. Un ejemplo más concreto sería ver a las familias. Una familia que debe renunciar a dos elementos. En esta mano vamos a encontrar todos aquellos factores que inciden en nuestra supervivencia. Y en esta otra vamos a tener todos los factores que inciden, llamémoslo, en nuestra existencia. Difícil relación. En esta, donde están todos los factores de supervivencia, vamos a ubicar lo que nos garantiza el existir. La alimentación, el techo y el vestuario. Y acá tenemos la educación, la recreación, el acceso a servicios públicos y demás otros elementos que la sociedad nos presenta. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos que gastar más de nuestro potencial como seres humanos para cubrir nuestras necesidades de supervivencia, ¿sí? Y dejamos de lado nuestro potencial y no podemos invertir en aquellos factores que nos garantizan nuestra existencia, podemos decir que estamos en un desequilibrio. Es decir, que vamos a llegar a una situación de vulnerabilidad social y económica. Esto lo podemos traducir como pobreza. ¿De qué manera podemos entonces comprender o medir esta situación? Los estudios, las instituciones que se encargan de hacer las mediciones en pobreza han buscado distintos mecanismos para poder cuantificar. Partimos de indicadores como línea de pobreza, línea de indigencia, línea de miseria, o también indicadores más sofisticados como el índice de pobreza multidimensional. Todos estos podemos tenerlos en cuenta como lo que son unas unidades o unos mecanismos para cuantificar. Pero el problema de la pobreza es mucho más complejo. Lo vivimos a diario, lo vemos a diario en las calles, lo vemos en los medios de comunicación, muchas veces lo vivimos y lo sentimos en nuestras casas. Entonces, es necesario que como sociedad, que como individuos, todos reconozcamos la importancia de lo que implica este desequilibrio entre la existencia y la supervivencia. Siendo un poco más detallista frente a la situación o a la pérdida de equilibrio entre existencia y supervivencia, vamos a encontrar diferentes situaciones. Es decir, una familia que apenas puede garantizar el alimento básico diario y apenas un lugar o un espacio donde tengan que
o estén ocultos o protegidos sobre de los factores del medio ambiente o de la sociedad, de inseguridad, y en eso es una familia que está en un riesgo potencial. No, el riesgo no implica por no tener recursos para consumir o para comprar bienes suntuosos, no. Se encuentra en riesgo básicamente porque todo el esfuerzo familiar solo puede garantizar lo básico y muchas veces ni siquiera lo básico se garantiza. Es decir, ahí es cuando hablamos con familias en condición de miseria o en condición de indigencia. ¿Qué implicaciones podemos tener frente a esta situación? Básicamente, la principal efecto que tiene este desequilibrio es que las personas pierden la capacidad de establecer proyectos de vida o acciones en un lapso superior a 6 meses. E inclusive, a medida que esta situación, los tiempos de proyección se van acortando. Es decir, cosas como que un embolador no pueda ser un concejal de la ciudad. Eso resulta ser único o un exabrupto. O básicamente surgen palabras como, mijito, usted no se preocupe, estudie una carrera que le dé plata, ¿sí? Pero no se concibe aspectos como estudiar artes, estudiar cultura física, como elementos que produzcan un bienestar o un buen vivir. Siendo más específico, pues esto genera también una baja en la capacidad de las personas, en su autoestima y su capacidad de resiliencia. Las personas se sienten incapaces o inseguras de poder insertarse en la sociedad y en una sociedad que está enmarcada en unas condiciones de consumo. Es una sociedad que tiene dificultades para aceptar al otro y los individuos para integrarse a sí mismos. Esto produce una situación que nos conduce a la disminución y a la pérdida del capital humano. Asimismo, como tenemos una pérdida en uno de los capitales fundamentales de toda sociedad, que es su capital social. ¿Por qué? Aumentan los índices de inseguridad, el Estado tiene que invertir en mayores fuerzas de control de seguridad, como son la policía y el ejército. Las personas no se sienten seguras en las calles, las personas se sienten aisladas y se sienten cada vez como individuos incapaces de poder participar y pertenecer a un grupo colectivo. Otra implicación que tiene esta concepción de la pobreza es la pérdida de importancia que tiene el entorno y el medio ambiente. Tenemos cada vez más ciudades industrializadas y menos aire puro. Tenemos cada vez más desarrollos en los automotores y cada vez mayores problemas para la movilidad. Entonces, en este sentido, el entorno y el medio ambiente se ven afectados por la pobreza, porque como tal, los desequilibrios que se generan en el entorno son siempre en contra de la naturaleza, de los actores que intervienen en la naturaleza. ¿Cuál es la invitación? La invitación es empezar a entender la pobreza como un concepto integral, que tiene implicaciones obviamente económicas, pero también tiene implicaciones sociales e inclusive políticas. No debemos dejar de lado aspectos tan importantes como el medio ambiente y la sociedad, la familia y los individuos, que son las personas que constituimos o la gran parte de este ecosistema que llamamos mundo contemporáneo.